En un lugar de la Tierra, el Doctor Terror y su compañero Hacker unieron sus fuerzas para conquistar al mundo. Solo una fuerza es capaz de detenerlos. Max Ray, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Ace McCloud, especialista en las operaciones aéreas, han unido sus fuerzas contra el crimen y son los Centuriones. Los Centuriones es una animación que empezó en el año 1985 como una miniserie de 5 partes y fue continuada en 1986 y 87 con una serie de 65 episodios. Fue producida por la compañía Ruby Spear Productions, también conocida como RS Enterprise. Su sede se encontraba en Burbank, California, y tenía otra sucursal en Roma, Italia. La empresa fue fundada en 1977 por veteranos escritores de Hanna-Barbera y los creadores de Scooby-Doo, Joe Ruby y Ken Spears, aunque cabe destacar que su animación estuvo a cargo de Sunrise Company en Japón. A su vez, hubo colaboraciones en los diseños de la tira por parte de Jack Kirby y Gil Kane, dos grandes de los cómics. La trama nos cuenta la historia de los Centuriones, que son una unidad de combate formada por hombres y máquinas. Sus 3 integrantes principales son Max, Ace y Jake, aunque en los capítulos finales se nos presentan a 2 más, John y Rex. Por supuesto, no podemos dejar de lado a la increíble doctora Crystal Kane, la cual se encuentra en la base especial Sky Bowl. Desde allí, ella usa un rayo transportador para enviar a los Centuriones los sistemas de armamento solicitados a través de sus pulseras comunicadoras para combatir a sus enemigos. Estos se activaban al gritar ¡Poder Supremo! Y como mencioné anteriormente, los enemigos que debían enfrentar son el Doctor Terror y su hija Amber, y a su vez contaban con un compañero cyborg llamado Hacker. Su misión, como todo villano ochentoso, es conquistar el mundo a través del caos y la guerra. Juntos lideran un ejército de Doom drones, entre los cuales se distinguen 2 tipos: los golpeadores, que eran los más frecuentes en ver en la serie, robots con cañones láser en los brazos. Luego estaban los Strike First, robots voladores de doble ala delta, que disparaban misiles y láseres. Bien, pasemos al armamento y las habilidades de los personajes. Max Ray, especialista en las operaciones marinas, el miembro verde del equipo, se encargaba de eliminar los blancos marítimos del Doctor Terror. Tenía 4 poderes. Uno era el Torrente, un traje de exploración que tenía un cañón láser en uno de los brazos. También contaba con el Rompeolas, un traje de alta velocidad que lanzaba mini torpedos. Su tercer traje se lo llamaba como Carga Profunda, que era un mini submarino que se sumergía hasta el fondo. Y por último, el murciélago marino y mantarrayas, en la traducción al español latino, que tenía grandes propulsores, misiles Barracuda y cargas de profundidad. Su actor de doblaje fue Eduardo Giacardi. Jake Rockwell, especialista en las operaciones terrestres, es el miembro de color amarillo. Se encargaba de todo lo que tenga que ver con las operaciones en la superficie. Sus poderes son varios. Tiene lanzallamas, lanzarrayos, detonadores, motociclón y tenía un mini helicóptero que disparaba misiles y ponía minas. Estaba también el tanque, que tenía ruedas de oruga y lanzaba misiles. Y por último poseía una barrena para perforaciones que le permitiera el acceso a los túneles. Su actor de doblaje fue Moisés Palacios. Ace McCloud, el más capo, especialista en las operaciones aéreas. Era el azul, volaba y era un excelente cadete aéreo. Tenía la ráfaga éter y un jetpack que disparaba varios tipos de misiles. También contaba con el interceptor orbital, que era un traje con presión espacial para las operaciones, valga la redundancia, espaciales, y que algunas veces lo usó bajo el agua. Y el mejor traje que poseía este muchacho era el Skybolt, su armadura que lo convertía en un cazabombardero, y que superaba la velocidad del sonido. Sin duda era el miembro más beneficiado con la tecnología. Su actor de doblaje fue Rual Rogers. Después, con el éxito comprobado de la caricatura, se agregaron 2 centuriones más a la serie. Esto rompió el esquema y le dio nuevas habilidades que proponían una mayor diversidad racial. Ellos son John Thunder, experto en espionaje y operaciones encubierta, y Rex Charger, experto en programaciones de energía.
Ambos aparecen cerca del final de la serie. El actor de doblaje de Thunder fue Eladio González Garza y el de Rex no lo encontré, disculpen. Crystal Kane es la pelirroja que está a cargo de la estación espacial Skybolt. Selecciona y envía el armamento de cada centurión. Siempre le acompaña su orangután Lucy, y espero que si en algún momento hacen un live action de esta serie, la que la interprete sea Amy Adams, que es una hermosura. Su actriz de doblaje fue Diana Santos. Doctor Terror, genio maligno, su objetivo es conquistar el mundo. Tiene la mitad del cuerpo humana y la otra mitad robótica, a la que le puede agregar armamento de última tecnología. Su base secreta está en algún lugar del Ártico. Su actor de doblaje fue Juan Domingo Méndez. Hacker, al igual que su jefe, es mitad humano y mitad robot. Fue el Doctor Terror quien lo transformó de esa manera. Su actor de doblaje fue Rual Rogers. Amber, especialista en disfraces y engaños, así como tu novia. Es la hija del Doctor Terror, aunque no siempre está de acuerdo con los planes de su padre. Tiene un interés amoroso con Jake Rockwell. Pasemos a las curiosidades del show. Su musicalización estuvo realizada por Udi Harpas, quien también colaboró en Masked Rider, Spider-Man de 1996, Digimon del 2000 y también en la película de Casper, entre otras. Además del lado aventuresco del programa, la serie abordaba varios temas de ciencia ficción. En particular, la fusión o relación entre los humanos y la tecnología fue el argumento obligado durante la duración del programa. Un número de episodios también se desarrollaron alrededor de temas ecológicos, principalmente involucrando los intentos del Doctor Terror de extraer dinero de los gobiernos de la Tierra amenazándolos con destruir algún aspecto del medio ambiente. Muchos de los argumentos también son parodias del género, incluyendo el episodio Son Dancer, basada en Blade Runner, y el episodio An Alien, basada en la taquillera película Alien. Por supuesto, como la serie tuvo un éxito relevante, se hicieron sus respectivas figuras de acción para los niños. It's the evil Doctera! I'll get you with my doom drones, Ace McCloud! Ah, I need Skybolt! Power Extreme! The fusion of man and machine! Ah, foiled again! Centurions! DC Comics se encargó de las historietas y en 1987 publicó una miniserie de 4 números que contenían aventuras inéditas de los Centuriones. Todos los números estuvieron en manos del mismo equipo creativo, Bob Rosaskis a cargo de los guiones y Don Heck con Al Bay en los dibujos. Así que bueno gente, este cartoon recuerdo haberlo visto en esos años noventosos en el horario de la siesta por el canal de Cartoon Network. Sin duda uno de mis favoritos. Buena trama, buenas animaciones y sobre todo no existía el internet, por lo tanto me tenía que conformar con lo que pasaran en la tele. Doy gracias que los canales de dibujos animados en esos años eran fabulosos y siempre encontrabas algo más que interesante para ver. Por último, déjenme mandarle un saludo a la usuario Lina Umpiere o Lina Umpierre, no sé cómo se pronuncia, quien fue la que hizo el pedido de este video. Así que sin más para decirles, nos vemos en la próxima. Chau chau.